Bueno, señores, estamos aquí ya en Tendencia Legal Podcast. Hoy está el equipo completo. Sí. Braulio en los controles, sí. Que Braulio siempre está. Ahí sí hay problemas, si Braulio se va. Apareció Atuey hoy. Lo que sucede fue una parada técnica extendida. De 3 semanas. Él vive haciendo parada técnica. Lo primero fue una de una semana. Sí. Después una de 2. Ahora va por 3. La próxima es de 4. Un año sabático. Un año entero. Imagínense. Y okay. Agradecido por estar aquí en el día de hoy, compartiendo ideas con nuestros colegas. Muy bien. Está asustado Atuey, pero está aquí. Y con nosotros también Samuel Diniz Reyes, como en el 90% de los podcasts, ¿verdad? Porque se desapareció en uno. ¿Qué? Hiciste una parada técnica también. Sí. Me tocaba. Le tocaba. El hombre estaba respirando. Bueno, pues estamos ya. Este es el Braulio que lleva la cuenta. El 8º episodio de Tendencia Legal Podcast. Bien, señores. ¿Qué le parece? El 8º. Y hoy vamos a calentar la pista. Vamos a hablar de un tema que está súper candente en el medio, pero como siempre nosotros vamos a hablar de lo que nadie habla, de soluciones. Nosotros vamos a hacer mención del problema, pero vamos a tocar soluciones. Claro. Siempre dándole un punto de vista legal a todos estos detalles para ayudar y concientizar, que esa es la idea. Vamos a hablar de la usurpación de los títulos académicos superiores. Ese ha sido un tema extenso en estos meses. Con el caso de Elizabeth Silverio tenemos para hablar un mes entero. Sí. Bueno, nos acaba de informar Braulio que Nuria acaba de destapar otro caso, que ahorita después que terminemos vamos a ver. Sí. Acaba de destapar otro caso que, señores, es lamentable que sucedan estas cosas en este país. Y más en el área de la salud. Peor aún. Sí, es algo que da mucho que decir en términos de monitoreo, en términos de control, porque son personas que trabajan con ese sector, un sector muy delicado que es el sector de la salud. Sí. Y entiendo que sí debe haber sus detalles, debe haber sus puntos para poder minimizar ese tipo de situaciones. Porque, oye, una persona ya tiene un título y ese título no está avalado por ningún tipo de institución, deja mucho que decir. Así es. Cuando tenemos instituciones que se supone que deben estar encargadas de vigilar que estas cosas no sucedan. O sea, tenemos, por ejemplo, la MESID, que es la institución que regula las instituciones de estudios superiores en la República Dominicana. La acreditación de los estudios superiores. Exactamente. Pero tenemos otros organismos estatales, salud pública, por ejemplo, que en estos casos que están mencionando ahora, que son la mayoría en el área de la salud. Sí, pero también en el Ministerio Público hay también un área especializada también. Exacto. Que persigue ese tipo de Yo entiendo que los controles están, pero sí hay una falla. No, los controles no, están las instituciones. Las instituciones y el control. Sí, porque si los controles tuvieran, no sucediera. Las instituciones. Vuelvo y te expongo. Por eso, como te dije, uno siempre le da el matiz legal a todo tipo de situación, usualmente como esta. Los controles y los procesos están. Ahora, ¿qué es lo que no ha sucedido? Que no hay un ciudadano que conozca el proceso y vaya a quejarse. Porque ¿por qué sucede todo esto? Ya la persona que estaban ejerciendo sin ningún título ya tenían un tiempo en el mercado. ¿Oíste? Entonces, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo una persona que querellarse, que es lo habitual. ¿Pero a qué se debe eso? Que ese individuo o esa persona exigió a esa otra institución o a esa otra persona que presente sus credenciales o presente su título. Eso ayuda. ¿Pero a qué viene eso? Al conocimiento. ¿Oíste? Vino una denuncia por el programa de Nuria Piera. Exactamente.
Pero una denuncia, lógicamente, lo que sucede en televisión o en cualquier medio de comunicación, uno ve los resultados, ¿verdad? Ya el resultado. Pero se supone, según la misma Nuria, que eso llevó un tiempo de investigación, incluso gente que fue allá para investigar, para averiguar, gente que fue con cámara oculta, incluso en última instancia se envió a una persona con un niño que no tenía ningún problema de salud. No tenía problema de autismo, que supuestamente su especialidad era en esa área. Y ella lo diagnosticó con autismo. Y grave, exacto. Entonces, uno ve el programa como resultado final, pero detrás de eso hay una investigación. Y por eso es que aún la persona, la supuesta neurocientífica, defendiéndose en los medios de comunicación donde ella fue, defendiendo lo que se supone una mentira como si fuese una verdad. Entonces Nuria sigue sobre el tema porque Nuria hizo una investigación y ya ella sabía que todo lo que se estaba manejando ahí era falso, literalmente. No, es algo muy, muy lamentable, y más en esa área. ¿Tú sabes qué sucede en esa área de cuidados especiales? Es que tenemos pocos profesionales dentro de esa área. Y usualmente los padres, pues ya cuando se tiene un niño con una condición, trata de buscar la alternativa más viable, sí, la alternativa un poquito más económica, lamentablemente. Bueno, de hecho, recientemente fue que se aprobó una ley relacionada con el tema del autismo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay poco personal técnico que trabaja. Sí, realmente hay pocos centros. Hay Sí. pocos centros. Y haber pocos centros, lamentablemente ya esa persona aprovechó ese nicho para poder hacer esa situación que es penosa, porque usted está trabajando con niños que tienen una condición. ¿Oíste? Ella trabajaba en un centro anteriormente, que de hecho tenían nombres parecidos. Y Sí, correcto. se le acusó incluso parece que tuvieron un conflicto que al final ONAPI fue que decidió si el nombre era, se podía registrar o no, porque tenían un conflicto porque los nombres hasta se parecen. Ella trabajaba en un centro y salió de ese centro. Al salir de ese centro es entonces, según ella, ¿verdad?, que supuestamente los padres le dicen, mira, nos vamos contigo, según ella, ¿verdad? Digamos que sí. Pero yo creo que ahí entra lo que tú acabas de plantear, a falta de centros que se dediquen a ese tipo de trabajo, a darle seguimiento, atención, dar terapia a ese problema de salud. Entonces, fruto de eso, como ella va y abre su centro, lógicamente la demanda está por encima de la oferta. Exactamente. Entonces, Yo creo que en ese sentido el Estado tiene que jugar su papel, porque el garante de la salud de los ciudadanos debe ser siempre el Estado. el Estado. Es un derecho que está protegido en la Constitución, donde el Estado debe de garantizar que hayan suficientes personal y suficientes centros, Sí. de cualquier área. Y ahí, en ese sentido, el Estado ha dejado eso ahí tranquilo para que el sector privado sea el que lo maneja. Sí. Si ustedes se dan cuenta, todo el tema de la seguridad social la maneja el sector privado y no debería ser así. Sí, pero el Estado debe, como tú dices, debe proveer todas las herramientas necesarias, porque hay familias pobres que no pueden ir a instituciones privadas. Ahí viene el punto, mira, existen organismos, hay instituciones aquí que se encargan, pero ¿qué sucede? La falta de personal, eso influye mucho. Sí, Porque ahorita te explico, la otra vez que tocamos un tema de títulos y de carreras que sean demandantes, ¿qué sucede? A la falta de personal técnico o personas que no se han dedicado a esa especialidad, existe lamentablemente un nicho muy amplio que cubrir, ¿oíste? Entonces, el Estado tiene el personal, pero no tiene un personal tan amplio que pueda cubrir la demanda. entonces, Te explico, una terapia de un niño en un centro privado es costosa. sí, claro. Oye, 30 minutos estoy hablando que un centro privado tiene que estar oscilando en 4,000 pesos Sí. por sesión. Sí. Oye, una familia de escasos recursos no está. Pero el Estado también tiene una misión, o sea, que es un tema que se ha estado discutiendo mucho. Por ejemplo, aquí tenemos carreras que están full de profesionales, es más, que de sobra, porque
digamos, en el área de derecho. Señores, estamos sobrecargados de abogados. Pero ¿qué sucede? Hay áreas, sí, de contadores, exacto, pero hay áreas como esa, que es el mismo Estado que debe crear los incentivos necesarios para que haya gente que estudie esa área, porque necesitamos personas en esa área, entonces el Estado debe poner los incentivos. Es lo que pasó con la educación. Hubo una etapa, quizás, no sé, porque ustedes son muchachones, bastante jóvenes, pero hubo un momento quizá Braulio entienda lo que voy a decir, hubo un momento en que aquí había una escasez de profesores. Una escasez de profesores porque primero, bueno, ¿quién se iba a meter a estudiar educación si lo que le daban eran 700 pesos a un profesor mensual? Todo el que estaba en el área de educación era porque le gustaba la educación, porque no había ningún tipo de incentivo económico. Ahora vino un momento entonces en que el Estado dice, óyeme, pero la población estudiantil está creciendo y nosotros tenemos pocos maestros. Entonces el Estado empezó primero a aumentar los sueldos de los profesores, a mejorar las condiciones de los profesores, a darle becas a personas que quisiesen estudiar educación, porque el Estado es el que empieza a propiciar ciertas cosas. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos gente estudiando educación, además las universidades están llenas de gente estudiando educación. Aunque el problema sigue ahí, pero ya... El problema sigue, pero ahora no tenemos el problema de la falta de maestros. Ahora lo que tenemos es problemas con la calidad de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, exactamente. Porque todo estos sucesos de los títulos falsificados y todo eso es porque tú tienes una demanda de un mercado que ese mercado no está calificado. Exacto. Entonces, si ese mercado no lo compensa un personal técnico, lamentablemente lo está compensando un personal que viene de un mercado negro, vamos a decirlo así. Entonces, el Estado, ¿qué debe hacer el Estado? Crear una especie de incentivo para que personas del área de la salud se incentiven a especializarse en esa área. ¿Me entiendes? Inmediatamente cree los incentivos, incluso becas. Oye, mira, hay tantas becas disponibles para que profesionales de la salud vayan a especializarse en tal área. Sí. Y en 5 o 10 años vamos a tener el personal necesario para eso. Lo que pasa es, lo que estamos hablando fuera de cámara, es que fíjate que aquí ni siquiera estamos hablando de gobierno, ¿verdad? No. Porque el gobierno el gobierno son los administradores temporales del Estado. Claro, los empleados de nosotros, cada 4 años. Exactamente. Entonces, el Estado tiene una misión, y lo dijo Samuel, hasta constitucional, de velar para que ciertos derechos fundamentales le sean garantizados a la población. Claro. Y dentro de esa misión está esa. Si nos faltan profesionales para que un derecho fundamental como la salud pueda garantizársele a la población o a un sector de la población, el Estado debe crear todos los medios necesarios para que tengamos ese personal. Y no es un favor que el Estado debe hacer. No es un favor. Los gobiernos deben entender eso. Es una obligación que tienen con la ciudadanía. Exactamente. Porque por eso pagamos impuestos. Sí. O sea, si yo pago impuestos es para que cada 4 años el empleado que nosotros nombremos ahí haga su función como debe ser. Así y eso es lo que deben de entender. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un factor dentro de todo este suceso con relación a los títulos. Sucede algo. El ciudadano tiene el conocimiento, tiene el proceso de cómo él querellarse frente a este tipo de situación. Sí, claro. O exigirle a la persona que le está dando un servicio, preséntame tu título. No. Porque no hay un mecanismo. No, es que no hay en ninguna área. En ninguna área no hay una manera de que el cliente final que va a consumir el servicio le exija a su proveedor que le muestre su título. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de todo esto? Hay un punto de experiencia. Puede ser que una persona tenga una experiencia sobre un proceso. Sí, claro, pero no tenga el título. Eso pasa en todas las áreas. No tenga el lamentablemente. Título. Entonces, es lo que te digo. Por eso se ha ido cubriendo demasiado. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo tan útil y tan viable que pueda identificar a una persona que tenga su título falsificado solamente cuando ya está frente a esta situación, que ya el Estado interviene también la prensa.
Sí, eso se resuelve utilizando de forma correcta herramientas tecnológicas y vamos a hablar de ese tema después de una pausa. Señores, seguimos aquí en Tendencia Legal Podcast. Sucede que siempre tenemos un podcast fuera de cámara y un podcast en cámara. Sí. Un debate coercitivo, sí. Que tenemos. Entonces, con respecto al tema, vamos a tocar dos aspectos fundamentales. Primero, el aspecto legal. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias que establece el Código Penal con respecto a una persona que falsifica un título o ejerce funciones para la que no está acreditada? Ese punto. Y segundo, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para evitar que una persona presente un título falso y se venda ante la sociedad como un profesional en una área que no lo es? Vamos a ver, Samuel, ¿qué dice el Código Penal al respecto? Carlos y Atuey. Lo primero que debemos de entender es que la usurpación de títulos es un delito. Sí. Es un delito penal que está claramente tipificado en el Código Penal dominicano, en el Código Penal nuestro. Y en su artículo 258 establece lo que es la usurpación de títulos y funciones. Lo que quiere decir que nadie está autorizado a ejercer una función pública o a ejercer un poder sin que haya sido debidamente acreditado por una institución o por los organismos reguladores competentes. En este caso, el artículo 258 establece que los que sin títulos se hubieran ingerido funciones públicas, civiles o militares, o hubieran pasado a ejercer actos propios de una de esas funciones, serán castigados con prisión que va desde 1 mes hasta 1 año de prisión. Sí. O sea, por el simple hecho de usted haber usurpado una función que no ha sido autorizada. Eso es solo la usurpación. Solo la usurpación. Porque si se suman otras agravantes, entonces la cosa se complica más. Claro, por ejemplo, yo soy contador. Si yo comienzo a ejercer la función sin una debida acreditación, no solamente por la universidad, no solamente por la MESID, sino también por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Si yo ejerzo una función que no está acreditada por esas instituciones, ya yo estoy usurpando unas funciones que no han sido debidamente acreditadas. Claro. Ahora, si sobre eso yo comienzo a decirle a la gente, no, que yo soy contador y yo te puedo certificar un estado financiero, ya yo lo estoy estafando. O sea, que yo estoy cometiendo un doble delito. Doble delito, porque yo ya hay estafa. Una función que no estoy autorizado y luego lo estoy estafando por el hecho de mentir al cliente o al ciudadano. Claro, y eso es sumamente importante que tú lo expreses, porque ahí viene el punto de por qué el ciudadano debe de conocer los procesos y debe de también conocer las leyes. Para eso estamos nosotros los cuasi abogados. Porque ¿qué sucede? Cuando un ciudadano se sienta donde una persona para que le den un servicio y esa persona no está acreditada para eso y ya tú le pagaste, tú estás en todo tu deber y en todo tu derecho, tú poder demandar a esa persona y poder hacer un proceso judicial frente a esa persona. Y en un principio, antes del trabajo, incluso el ciudadano está en el derecho de reclamar que la persona a quien le está solicitando el servicio le demuestre su acreditación. Es lo que debe de proceder. Sobre todo en el tema de salud. Sobre todo en el tema de salud, más que nada. Es el punto más delicado que tiene cualquier profesión. El sector salud, mi hermano, no es igual que un contador, que tú pusiste un número y lo borras. Y aquí abren clínicas como colmado. Aquí abren clínicas como colmado. Sí. Vuelvo y te repito. Sí. No es igual que un contador. Yo tuve una discusión. No, el contador no borra un número. No. No estoy de acuerdo. Si te equivocaste, tú borras un número. Es un proceso médico, tú le vas hacia atrás. No, ¿Cómo? El contador no puede borrar números, porque inclusive el Código de Comercio penaliza lo que son las tachaduras. O sea, eso el contador no puede borrar el número. Oye, te digo, puede haber una corrección. Es lo que sucede, puede haber una corrección. Pero en un proceso médico puede haber una corrección. Es muy delicado ahí, mi hermano. La comparación es muy fuerte. Oye. Ahí, equivocarse es una vida. Tú te equivocas como contador y lamentablemente viene un proceso financiero un poquito delicado. Pero ya cuando tú hablas de una vida, prácticamente lo mismo, un proceso penal se te va a abrir.
Porque si se pierde una vida, es un proceso penal. Ahora, si en contabilidad tú cometes un delito tributario o un fraude, también es un proceso penal. Hay algo más que se suma a la usurpación de los títulos, y es, antes de que tú vayas al 259, es muy que hay una penalización por falsificación también, que el Código Penal establece otras penas por la falsificación. Entonces vamos al 259. ¿Qué dice el 259? El 259, que ahí es donde se pone más interesante, establece que los que públicamente hubiesen usado uniforme o traje que no le corresponda, o sea, uniforme de médico, uniforme de ingeniero o de cualquier otro tipo, o de militar. Por ejemplo, ustedes han visto muchos que salen con ropa de policía a atracar en la calle y todo eso. Eso es una usurpación. Entonces, los que hayan utilizado esos trajes que no le correspondan serán castigados con prisión correccional de 6 meses a 2 años. O sea que es un agravante también. Es un agravante al 258. Y ahí sigue ampliando acerca también del ambiente eclesiástico. Ahí menciona un sinnúmero de penalidades. Los procesos están. Siempre los procesos han estado. Pero hay un punto que nosotros tenemos que soportar. Nosotros más que somos personas que estamos en el medio de comunicación, en el sector del derecho, es tratar de abarcar más la orientación a ese ciudadano que escucha el programa y ese ciudadano que quiere nutrirse. Que, señores, hay métodos y hay medios de cuando tú tienes una duda de algún proceso, investigar. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Que hay personas que no le gusta investigar su medio. No es que no le gusta, es que la investigación se hace con conocimiento. Está bien, voy a apoyarte en ese punto, pero hay un factor, hay un factor. Si tú tienes una persona con X condición, o tienes un pariente, lamentablemente le va a suministrar un medicamento o algo, oye, hay un deber tuyo, que entiendo, que tú empiezas a investigar e indagar quién es el doctor, empieza a buscar la credencial de ese doctor. Hay una dentro de las personas que tenían sus hijos en el centro de Elizabeth Silverio, hay un personaje de los medios de comunicación muy conocido. Sí, claro muy conocido. Pero su hijo inmediatamente, sí, ¿no? Y el problema está, te voy a decir algo. Tú estabas planteando fuera de cámara el hecho de que hay, bueno, creo que también dentro de la primera parte del podcast, del hecho de cuando un padre tiene esa situación con un hijo, un padre, una madre, una familia tiene esa situación con un hijo, está prácticamente desesperado, vulnerable, porque no hay tantas ofertas de centros especializados para tratar esos temas. Claro. Entonces, fruto también de esa desesperación, cuando la gente encuentra un centro como el que tenía Elizabeth Silverio, lo ve como un respiro, dice, wow, por fin encontré un sitio. Lo ve como una solución a su exacto, problema. Exacto. Y a veces dice, bueno, esa es mi solución. Y fruto de eso a veces ni investiga mucho, porque dice, bueno, ya yo encontré mi solución, ya yo tengo dónde llevar a mi hijo para que me lo eduquen, para que me lo traten, para que pueda mejorar el problema, y ya dicen, bueno, encontré la solución por aquí. Entonces, ¿qué sucede, señores? El problema aquí es que si yo voy donde Elizabeth Silverio o cualquier otra persona que ejerza una función en cualquier área, y cuando yo voy a su oficina está llena de títulos, la primera impresión que tú te llevas cuando tú llegas a un sitio, dices, hey, esta es una persona capacitada. Sí. Cuando tú ves ese viaje de título en la pared, ¿verdad? Hay una presunción de cierta preparación en esa persona, eso es lo primero. Pero ¿qué sucede? Si el Estado crea una herramienta tecnológica donde todos los organismos estatales que tienen que ver con la regulación de los títulos que emiten las instituciones superiores, con una simple herramienta, con una simple aplicación, y que cada universidad emita un título con un código QR autorizado por una plataforma, por ejemplo, del MESI. Ya ahí está la solución. Exactamente. Comenzando por ahí. Entonces, una primera fase de la solución. Que el ciudadano pueda descargar esa aplicación. Sencillo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo voy donde un médico que me va a atender o va a atender un hijo mío, un pediatra, por ejemplo, o una pediatra. La pediatra fulana de tal, ¿usted me permite escanear su...? No, es que no que permita. Sí. Es que por ley debería ser obligatorio. Escanear su título. ¿Me entiendes?
Inmediatamente esa aplicación me va a decir a mí si ese profesional está acreditado o no. Y cuando lo escanee, debe salir que el título es correcto, su S4. En el caso de los abogados, por ejemplo, si se juramentó en la Suprema, porque el abogado y tiene... si está registrado en el colegio de abogados. Exacto, también, el abogado tiene S4, ¿verdad? Su título. Tiene el colegio, tiene que estar registrado en el colegio de abogados y tiene que estar juramentado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todos esos datos deben salir cuando se hace ese escaneo. Y esa no es una tecnología cara. Señor, el Estado... No es difícil. No, tampoco. No es difícil. No es cara, no es difícil. Ahora, Porque se supone que hay una estadística de la cantidad de profesionales que se gradúan de cada universidad. Sí, claro que Entonces, sí. ¿qué tiene que hacer el Estado? Crear un mecanismo de que la universidad tenga un puente para comunicarle a los organismos reguladores esa cantidad de profesionales que se van graduando de todas las áreas. Exactamente. señores, Sí. Y una base de datos nacional de cada título que emite cada universidad. Eso está. ¿Me entiendes? Sabe si tiene eso. Exacto, Hace pero eso tiempo. debería estar público. no, oye, En una página web, por ejemplo, yo entro a una página web y veo donde están los notarios con su licencia. O por Sí, ejemplo, en el sí. caso mío, se puede entrar a la página del Instituto de Contadores y ahí se escribe el nombre del verificar. profesional y ahí sale con su número de Exactamente. miembro y todo. Ahí debe O sea que eso no es salir. difícil de hacerlo. Claro. Si eso lo hizo una institución tan pequeña como esa, lo puede hacer el Ahora, Estado. eso no, porque el Estado eso- tiene poder ilimitado, señor. Sí. estamos totalmente de acuerdo, pero una observación. Nosotros que somos profesionales, nosotros tenemos un pequeño problema de raíz. ¿Cuál es? Déjame ver por si yo no lo tengo. No, no digo pequeño, porque ya se ha ido, vamos a decir, ya ha ido mutando. Sigue ahí, pero ha ido mutando. Ok. ¿Qué sucede? Nosotros, no tanto en el sector, olvidemos del sector salud. Ujú, ujú. Vamos a un sector que todo el mundo conoce, que es el sector de la construcción. Un poquito. ¿Qué sucede? Señores, lamentablemente, tenemos un concepto que nosotros nos quedamos darle, vamos a decirle, el éxito a quien se lo merece. Oye, ¿qué sucede? Aquí, lamentablemente, si hay un profesional que cobra 8,000 pesos por hacerte un diseño de un plano, por decirte una cantidad, Ujú, muchas veces la persona por economizarse 2 pesos lo hace por el maestro constructor. ujú. Te doy un ejemplo, un pequeño disparate. Eso es un error. Hoy, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque lamentablemente nosotros tenemos el concepto de que fulano lo hace, no es profesional, pero él lo hace. Pero yo no voy donde fulano porque fulano es profesional y me va a cobrar más caro. Pero ahí viene a Tuey lo que venimos diciendo, los órganos reguladores. Mira, Sí. yo viví, oye, te voy a decir Usted- algo. terminar la idea, de ese mismo dame- tema Oye, que tú no, hablas. un paréntesis, Un paréntesis. un entremés, un entremés. Válido. En Ciudad Nueva, Sí. yo no te voy a decir la calle ni nada de eso para no armar un lío. Pero en Ciudad Nueva, el ayuntamiento otorgó un permiso para una construcción, ahora que tú mencionas ese tema de los arquitectos, Sí. otorga un permiso de una construcción sin supervisión. Simplemente van dos tipos, así, conversan con la persona, y quien construyó es el mismo dueño de la propiedad, que no es maestro constructor, no es ingeniero, no es arquitecto, no es nada. Él hizo una construcción ahí que hay que, pero oye, pero la construcción, oye, ¿para qué la construcción? Oye, ¿para qué? Para rentar habitaciones a extranjeros que vengan de visita en la República Dominicana. Pero el ayuntamiento es un órgano regulador y no cumplió su rol. Te voy a dar una observación. ¿Tú me entiendes? Te voy a dar Un una órgano óyeme, regulador y mira, fiscalizador. te voy a dar una observación que a mí me dieron. Pero El tiene Estado, óyeme, escúchame, tenía la autorización. óyeme, sí, La- pero sucede algo, espérate. A ti te dan una autorización porque tú estás llevando un estándar de lo que tú vas a hacer. Hay una observación sobre eso, porque yo he tenido algunos enfrentamientos en el sector de la construcción por algunos detalles. En ese caso, yo te afirmo, ese no Pero- presentó nada. Bueno, déjame déjame terminar. te digo la te digo la documentación. Espérate, te digo la documentación No, que pero déjame presentó. terminarte yo sé cuál es la documentación. Yo te Pero voy a decir la déjame- oye, documentación. déjame Los terminarte- papeles que oye, déjame presentó. terminarte la idea Ujú. para que tú me Dale, puedas dale. entender mi punto. Es breve. Dale. Oye lo que yo te digo. Tú le puedes presentar al ayuntamiento, cualquier oficina, bien, lo que tú vas a hacer. Con toda la legalización y todos los sellos. Ujú. Ahora, que tú lo vas a ejecutar
con la calidad que tú lo presentas ahí es diferente. Ahora, ¿qué sucede? Es un tema de seguimiento. Es un tema de seguimiento. Ahora, ¿qué sucede? El Estado y todas las instituciones no tienen los ojos en todos los lados. ¿Oíste? Debería. Vuelvo déjame terminar. Debería. Déjame terminar para que me puedas entender mi punto. No tienen los ojos en todos los lados. Ahora, ¿cuáles son los ojos en todos los lados? El ciudadano. ¿Oíste? Ese ciudadano que pasa por el frente y ve que algo está en peligro, él puede hacer la demanda. Ajá, voy al ayuntamiento. Oye, te hago otra observación. Sí, voy al ayuntamiento. Espérate, voy al ayuntamiento. Bueno, a quejarme donde el que cogió su cuarto, vuelvo y te digo, ¿verdad? Le digo, mire, entonces el que cogió su cuarto va y le dice, fulano, mira, ten cuidado que fulanito, te chivatean, Vuelvo y te digo, para no hacer muy largo el tema, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Hay un punto que nosotros fallamos también como ciudadanos. Ahí tiene el ciudadano un conflicto con el otro ciudadano. No el conflicto. Oye, lo que sucede es que estamos mal en algo. ¿Tú sabes qué pasa? Lo que me afecta a ti, me va a afectar a mí en un futuro. Si el Estado cumple su rol, el ciudadano no tiene que ir a nada. A nada tiene que ir. Nosotros tenemos el Estado es lo más parecido a Dios en un país. Está bien, señor. Es lo más parecido. Vuelvo y le hago otra observación. Vamos a hacer una pausa. La observación déjala para ahorita. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.